Porque estamos contando la historia de Alfonso III, el Magno, cuando todavía no era Magno, sino más bien jovencito, pero que tenía apenas 20 años cuando protagoniza su primera ofensiva contra los moros, que fueron las cabalgadas de Deza y Atienza, plazas que conquistó. Lo que pasa es que en los primeros años de Alfonso no hubo solo gestas guerreras. Además de las batallas hubo mucha política. Bueno, vamos a ver eso. Y de paso desharemos algunas de las leyendas que siguen rodeando a Alfonso III. Empecemos por una de esas leyendas. Dice así: acosado en el trono por sus hermanos, Alfonso los derrotó y mandó cegar. Uno de ellos, Bermudo, se refugió en Astorga, donde con ayuda de los musulmanes resistió durante 7 años. Pues esta leyenda surgió en los años posteriores al reinado de nuestro protagonista y nadie sabe exactamente cómo ni por qué. El contexto de la historia es el de aquellos tempranos ataques moros sobre León y Astorga que ya hemos referido. Probablemente no fueron más que expediciones tentativas de los sarracenos, aprovechando el cambio de rey en Oviedo para calibrar la solidez de la situación. Pero la leyenda convirtió el episodio en un relato terrible. Bueno, y tan terrible, lo que dice la leyenda es que después de las rebeliones de Fruela en Lugo y de los vascones y tal, los hermanos de Alfonso le disputaron el trono, Alfonso peleó con ellos, los derrotó y conforme a los usos más bárbaros de la época los mandó cegar. Pero uno de los hermanos, Bermudo, el infante ciego, logró apoderarse de Astorga y se hizo fuerte allí. Y cuando Alfonso envió a sus huestes contra el hermano rebelde, el infante ciego llamó en su socorro a los moros. 7 años mantuvo la posesión de la ciudad hasta que, derrotado, huyó a Córdoba con los sarracenos. Y ahora la verdad. Empecemos por el principio. En realidad nadie está seguro de que Alfonso tuviera hermanos, ni, de tenerlos, qué relaciones mantenía con ellos. El redactor que terminó la crónica Alfonsí dice que Alfonso era hijo único de Ordoño, o sea que no tenía hermanos. Por otro lado, aquí hemos visto que Alfonso tuvo un hermano llamado Odoario, al que encomendó la repoblación de Chaves. Quizás hermano no quisiera decir en aquel documento hijo de los mismos padres. En todo caso, no parece que se llevara muy mal con él cuando le encargó la omisión tan notable como aquella. Pero hay más. ¿Es verosímil que un ciego desterrado y condenado en el siglo IX pudiera conquistar una ciudad como Astorga, poblada por gentes fieles al rey? Pues no, no lo es. ¿Es verosímil que esa ciudad estuviera en pie de guerra contra la corona durante nada menos que 7 años sin que ninguna fuente directa permita corroborarlo? Pues tampoco lo es. ¿Es verosímil que el Emirato emprendiera semejante aventura, socorrer una plaza rebelde en el reino de Asturias sin que las fuentes musulmanas nos digan nada? Pues tampoco es verosímil. Así que lo del infante ciego no es más que una leyenda. En realidad, por los años en que supuestamente tuvo lugar aquella rebelión principesca que nunca existió, el rey Alfonso andaba detrás de otro asunto. Se tenía que casar. Sí, en la corte asturiana, como en todas las cortes de todos los tiempos, el matrimonio tenía una dimensión política eminente. Era una declaración de intenciones sobre el presente y sobre el futuro y debía guardar coherencia con las líneas generales del gobierno del reino. Y así Alfonso III escogió como esposa a una dama de la corte de Pamplona, Jimena Garcés, más exactamente Sancha Jimena Amelina Garcés, hija del rey de Navarra, García Íñiguez I, el mismo que 10 años antes había sido secuestrado por los vikingos y que había orientado su política hacia la alianza con Asturias. Y tiempo para el amor y tiempo para la guerra. Después de los ataques sarracenos contra León y Astorga, esos ataques que inspiraron la falsa leyenda del infante ciego, Alfonso había tomado la providencia de fortificar 2 plazas al este de León, Cea y Sublancia. Estos fuertes tenían por función alargar la línea defensiva hacia el sur sobre el Valle del Duero. Con esas fortificaciones, más la repoblación de Portugal hasta el Duero, el oeste y el centro del reino quedaban bien protegidas, y con las espaldas guardadas, Alfonso pensó en golpear algún punto neurálgico del Emirato, como había hecho Alfonso II en Lisboa, como había hecho Ordoño en Coria y Talamanca. El joven Alfonso III proyectó otra cabalgada audaz y fijó sus ojos en 2 plazas del sureste, Deza y Atienza. Deza está en el sureste de Soria, en el paso a la provincia de Zaragoza, donde la fosa de Almazán se funde con la sierra de Miñana. Atienza está en el norte de Guadalajara, en la serranía, cara al Valle del Duero. Las 2 plazas tenían un valor estratégico semejante. Eran hitos en el campo natural que lleva desde el Valle del Tajo, es decir, desde el Emirato de Córdoba, hasta el Valle del Ebro, es decir, hacia el territorio Banu Qasi, musulmán,
pero levantisco. Para el Emirato se trataba de 2 puntos fuertes en la estructura de puestos avanzados que protegía su frente norte, y ahí es donde Alfonso quiso golpear. No conocemos bien el desarrollo de los hechos porque la crónica es muy escueta. Al parecer, Deza fue tomada a viva fuerza. En el curso de los combates, las huestes de Alfonso lograron incendiar el principal baluarte defensivo de la plaza y muchos sarracenos perecieron allí. En cuanto a Atienza, la ciudad capituló tras un breve asedio. En todo caso, fueron 2 éxitos militares de Alfonso III con los que el joven rey enviaba un mensaje inequívoco al Emirato. El león asturiano rugía y estaba dispuesto a pasar a la ofensiva. Parece que Alfonso no se contentó con golpear sobre estas 2 ciudades, sino que también dejó allí guarnición, como su padre había hecho en su día en la no lejana Talamanca. Con ese movimiento, el reino de Asturias situaba un núcleo armado muy al sur de sus propias fronteras, de manera que el camino quedaba cerrado por aquella parte a las eventuales incursiones musulmanas sobre tierras del Duero. Eso significaba que la repoblación en Castilla podría seguir avanzando. Así que, según va avanzando la repoblación hacia el sur, Castilla se va afirmando. Por cierto, hay que recordar que estaba aquello deshecho después de las últimas aceifas moras. Pero bueno, ahora la cosa es, mientras tanto, ¿qué hacían los moros? ¿Por qué no reaccionaban? Bueno, los moros no reaccionaban porque el emir Muhammad se estaba encontrando con un auténtico avispero de problemas internos. Revueltas de bereberes en el sur, revueltas de mozárabes en distintos puntos del reino, peleas entre árabes y muladíes, es decir, cristianos españoles convertidos al Islam, sublevaciones. Entre esas sublevaciones hubo una que iba a marcar la historia del reino de Asturias, la del muladí Ibn Marwan en Mérida. Hora es ya de ocuparse de ella y la veremos la semana que viene.